Hola, bien. Bueno, eh, les hago este video para darle una explicación bien sintética de un tema que vimos en la clase anterior, en la clase virtual, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer algo bien ordenado y sintético que les sirva. Bien, habíamos visto en la clase anterior, que fue, como les dije, virtual, el tema de los costos y la cantidad de unidades. Se los explico ahora para que lo tengan grabado y lo puedan ver y estudiar. Básicamente, acá tenemos un plano en donde tengo el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Yo les dije que esta representación de ejes X e Y sirve para expresar distintas situaciones aplicadas en este caso, a temas comerciales, a temas económicos relacionados de la empresa, etc. Bien, entonces, en este caso, en este plano, hacemos lo siguiente. En el eje X ponemos la cantidad de unidades que produce una empresa. Vamos a ver cómo se comportan los costos y qué tipo de costos tenemos. Entonces, en el eje X tengo la cantidad de unidades que estoy produciendo. Y en el eje Y, los costos. Bien, acá vamos a distinguir básicamente dos tipos de costos. Hay unos costos que se denominan costos fijos, que es esta línea que está acá, que son los costos que inexorablemente tiene la empresa o el establecimiento sin importar la cantidad que produzca. Por ejemplo, si una empresa, yo les había explicado en la clase virtual que era un establecimiento que fabricaba gaseosas, si tiene, si alquila el local donde realiza la producción de gaseosas, yo les comenté eso, y si además tiene dos empleados que son en relación de dependencia y que les paga mensual, ese costo de alquiler y el salario de esos dos empleados lo va a tener que afrontar mensualmente, independientemente de la cantidad de unidades que produzca. Es decir, si llegamos al caso en que produzca 0 unidades, que sería el punto el origen, acá tengo cantidad, acá es 0, voy a tener igual el costo que es el costo fijo que les dije. Es decir, ese costo, como les dije, sí o sí la empresa lo tiene que afrontar. A fin de mes tiene que pagar el alquiler y le tiene que pagar los sueldos a los empleados, a esos dos empleados. Bien, eso no va a variar aunque produzca 0, produzca más o produzca una gran cantidad. Por eso, la línea esa de esos costos, yo le di dos ejemplos de costos fijos, hay otros también, esa línea de costos fijos es una constante. Es decir, si yo tuviera que representar esto como una recta, pondría I igual a B, en donde B sería la recta donde corta en el origen, que es precisamente el costo fijo. Y como ven, es constante, porque no depende de X. Y igual a costos fijos, o sea, I igual a B, que es la ordenada en el origen, no tiene relación con X. Es lo mismo para cualquier valor de X. Bien, explicado esto, vamos ahora a ver otro tipo de costos. Están los llamados costos variables. Por ejemplo, para la misma empresa que les dije, que es una productora de gaseosas, si tiene que, por ejemplo, utilizar glucosas que se utilizan en base a derivados de caña o de frutas, etcétera, para endulzar, ¿no es cierto?, la bebida, va a tener costos de esos insumos, por ejemplo, como le dije, el tema ese de la glucosa, que van a variar en función de la cantidad que produzca. Si no produce nada, no va a tener ningún costo, porque no va a gastar nada de esa glucosa. Pero si va aumentando la cantidad, a medida que nos vamos a la derecha, va aumentando la cantidad,
va a empezar a aumentar el costo. Otro ejemplo es el costo de electricidad. Las máquinas que tiene el establecimiento van a funcionar y van a generar más consumo de electricidad y por lo tanto va a haber que pagar más en función de qué cantidad produzca. Si no produzco nada, no consumo nada. Entonces, en este ejemplo que les dije, vemos que, por ejemplo, el costo de la glucosa y el de la energía son costos variables y que van a ir creciendo en la medida en que vaya creciendo la cantidad de unidades que produzco, que sería esta curva. Por una cuestión técnica que no viene al caso, la representación de estos costos variables, que es esto que está acá, no responde a una recta, sino que responde más o menos a esto que está cerca de ser una recta. En la parte final, hacia la derecha, ven que se empieza a empinar esto. Bueno, entonces, mis costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables. Es decir, la empresa tiene que afrontar ambos. Tiene que pagar el alquiler, tiene que pagarle a los empleados y tiene que pagar la glucosa, tiene que pagar también, por supuesto, el consumo de electricidad, para el ejemplo que les di. Entonces, la suma de todos esos costos son los costos totales. Es decir, en este punto, el costo total sería el costo fijo más el costo variable. El costo variable es cero, entonces el costo total empieza en cero. Pero en este punto, por ejemplo, el costo fijo más el costo variable, que es esto, me da esto. Es decir, los costos totales resultan en una representación de una curva que, como les dije, tiende a ser una recta, que tiene la misma forma que la de los costos variables, pero está desplazada en la cantidad de lo que son los costos fijos. Es decir, que los costos totales en cada punto, que están representados por este gráfico, representan la suma del costo fijo más el costo variable en cada punto. Bien, entonces, con esto ya tenemos los costos totales. Ahora, estos costos totales, como ustedes ven, van aumentando en la medida en que yo voy fabricando más unidades. Ahora, como yo tengo que calcular el costo de cada unidad de producción, es decir, para el ejemplo, el costo de cuánto sale cada botella de gaseosa, tengo que hacer el cálculo de ese valor y lo hago de la siguiente manera. Divido los costos totales en cada punto que yo me sitúe para una determinada cantidad en la cantidad producida. Si yo produzco, por ejemplo, 1000, y supongamos que esté acá, 1000 botellas de gaseosas, el costo de cada botella va a ser este costo que me está indicando en el valor de 1000, dividido en 1000, porque son 1000 botellas. Eso me va a dar el costo de cada botella. Entonces, el costo medio unitario, que es ese valor por cada unidad, tiene una variación que al principio empieza con un valor muy alto. ¿Por qué empieza con un valor muy alto? Porque tengo un costo fijo que si yo produzco pocas unidades, me sale muy cara la unidad. Le voy a poner un ejemplo extremo para que lo entienda. En el ejemplo de las gaseosas, supongamos que yo produzco 10 gaseosas, por ejemplo. Estoy acá. Tengo un costo fijo muy alto para esa cantidad de variables, de gaseosas, 10. Y voy a tener que dividir en esas 10 unidades, voy a tener que prorratear todo el costo del alquiler más el costo del salario de los dos empleados. Me va a salir carísima esas 10 unidades. Incluso le voy a poner el ejemplo más extremo. Si yo tengo una unidad, imagínense que produzco una unidad, ese valor de esa unidad va a ser el costo del alquiler más los dos salarios de los empleados, porque lo voy a tener que afrontar igual. Y claramente no me sirve si produzco una botella.
¿Se entiende? Entonces, por eso el costo medio unitario empieza con un valor muy alto, porque al principio los costos fijos lo hacen que sea precisamente así, muy alto. Pero en la medida que yo voy aumentando la producción, van bajando los costos medios unitarios, porque se va prorrateando el costo en más unidades. Y el comportamiento es más o menos como este gráfico que está acá. Mientras más produzco, más sigue bajando porque se van licuando los costos fijos, es decir, tengo más unidades de producción y los costos fijos van teniendo menos incidencia hasta que llega a lo que se llama la cantidad óptima de producción. Esa cantidad óptima de producción es el punto en el cual el costo medio unitario es el más bajo posible, que sería este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que con esta planta a mí me conviene producir esta cantidad, porque con esta cantidad voy a tener el costo más bajo por cada unidad producida. Y si tengo el costo más bajo, voy a tener más ganancia, porque después la voy a vender a un determinado precio y la diferencia entre el precio y el costo es la ganancia. ¿Se entiende? O sea, es obvio que lo que me interesa es bajar los costos hasta donde más pueda. En síntesis, ¿qué me dice este gráfico? Que me conviene producir en este punto, que es cantidad óptima de producción, porque tengo el costo medio unitario más bajo. ¿Por qué llamo costo medio? Porque es el promedio del costo total por la cantidad producida. ¿Se entiende? A partir de este punto, que es la cantidad óptima de producción, por la importancia o incidencia que tiene esta curva, que yo les dije que empieza a hacerse cada vez más vertical, empieza ya el costo de nuevo medio unitario a subir. Es decir, ya no me conviene aumentar la producción por encima de la cantidad óptima de producción, porque cada gaseosa me va a salir más cara. ¿De acuerdo? En síntesis, si yo quiero optimizar mis ganancias, tengo que minimizar los costos. O sea, tengo que producir en este punto, que es la cantidad óptima de producción. Bien, con esto espero, creo que el tema este, que lo di en la clase virtual anterior, quede bien sintéticamente explicado, porque en la clase hubo interrupciones y demás, y se les hace por allí difícil entender. Así que concluyo acá este video, así se lo subo a Classroom.